Buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos iniciando el día de hoy una actividad más de la unidad Vanguardia Gerontológica. Y el día de hoy, bueno, no todos los temas tienen que ser bonitos. A veces hay que decir cosas que son un poquito chocantes, pero que son parte de la realidad también del proceso del envejecimiento. Y yo creo que todos los temas son válidos y todos son importantes por ello. Y tal razón, la unidad Vanguardia Gerontológica va a realizar muchos temas que realmente no se tratan, ¿no? Sobre la vejez. Y muy bien, aquí tenemos a nuestra subdirectora académica y también la coordinadora académica de Vanguardia Gerontológica, la magíster Judith Ávila Salas, quien presenta el tema del día de hoy. Adelante, Judith. Gracias, Luigi. Buenas tardes a todos y a todas. Pues así es, Luigi, no todos los temas eh, sobre la vejez y el envejecimiento son bonitos, pero Ujú, son reales. Y ujú, entonces el día de hoy vamos a hablar de esos temas que de repente las mismas personas mayores no quieren tocar o ujú, no se dan cuenta que lo están viviendo, ¿no? Y por ujú, ejemplo, uno de ellos, porque son muchos, me pasaba hace poco a mí con algunos pacientes en una plática. Yo les preguntaba que para ellos cuáles eran los principales síntomas ujú. o signos del envejecimiento. Y todos coincidieron en que eran las arrugas, las canas, y hasta ahí, ¿no? Ahí nos Ujú. quedamos, que eran los principales. Sí. Y bueno, pues la realidad es que físicamente y los que se alcanzan a ver eh, en la piel, en el cuerpo, pues no solo son esos, ¿no? Tenemos que justamente la piel sufre diferentes Ujú, deterioros o desgastes, que se va perdiendo ujú, esta losanidad, esta humedad, esta humectación, ¿no? Que es la grasa propia de la piel. Y ujú. entonces vamos encontrando que la piel se va secando, se va resecando. Y es por eso tan importante de repente esos comerciales que te anuncian cremas humectantes, que Ujú. hay una gran diferencia entre cremas humectantes y cremas hidratantes, Ajá, porque ya, es precisamente importante. la Ujú, diferencia es eso, ¿no? Los aceites esenciales que de repente vamos perdiendo en todo nuestro cuerpo, por lo que la piel se va resecando cada vez más. Y eso, por ejemplo, muchas personas o no lo toman en cuenta o no lo considera o no lo relaciona, pero finalmente es algo que va sucediendo. Y como eso, vamos hablando de que se va perdiendo sudoración, ¿no? ujú, Ya la sudoración va siendo diferente, va ujú. siendo menor, y consecuencia de la misma va siendo el cambio de temperatura. Ya no es tan fácil regular la temperatura. Muchas Ujú. personas mayores, y conste que no estoy diciendo todas, sino muchas, Claro, ¿no? claro. Este, Sí, pues no, claro muchas que sí. personas, muchas Claro que sí. personas mayores Mm. resulta que empiezan a tener cada vez más frío y se visten en capas, ¿no? De repente encontramos personas mayores con dos o tres suéteres o tres blusas o Ujú, playeras por abajo, precisamente porque se va perdiendo esta facilidad de regular la temperatura. Y también es algo que pocos nos referimos a ella. Va ujú, sucediendo y entre mayor va siendo la persona, pues mayor van siendo estas situaciones de las cuales de repente ni siquiera tocamos el tema. Vemos a las personas así, pero no lo decimos. Y me ujú. encontraba con personas que de repente me decían, es que mi papá o mi mamá ya no se quieren bañar. Y yo les decía, bueno, y si no es necesario, como para qué lo bañas, ¿no? Pues es que él estaba acostumbrado a bañarse todos los días. Y solo Ujú, que la diferencia es que hoy en día ujú, probablemente sienta más frío, su piel es más delgada y a lo mejor el golpeteo del agua le ujú, incomode. Entonces, esas cuestiones de pronto también son complicadas, ¿no? Seguramente en el día a día de un gerontólogo, pues te las debe de ir encontrando, pero no son temas que se hablen, no son temas que se traten comúnmente, incluso
en artículos, en apartados especiales de gerontología o de vejez, nunca se No. mencionan. Mencionan otras cosas, pero ese tipo de cuestiones no lo mencionan. Y hablando de piel y de sudoración, hablamos del mal olor, el olor característico de las personas adultas mayores, que como me compartías el otro día, ese artículo que hablaba al respecto, explican la situación química de este olor característico, que es un olor que no a todo el mundo le gusta que les diga, pero que es la realidad, es un olor como a rancio. ¿Por qué? Porque finalmente generamos, o nuestro cuerpo genera grasa, genera aceites, que con el paso del tiempo, estos aceites van transformando su olor. Si nosotros dejamos mucho tiempo un aceite de olivo, un aceite de cártamo en la alacena, cuando lo volvemos a abrir, vamos a ver que tiene, dicen los químicos, que es un olor como a nuez, que es un olor especial, pues es muy parecido al olor que las personas mayores, estoy hablando como de 75, 80 años, empiezan a generar, y es un olor característico, ¿no? Que obviamente con la higiene, con el ejercicio, con la alimentación, puede disminuirse, pero que en realidad empieza a suceder. Y ese es otro tema del que nadie habla o del que poca gente habla, Sí, ¿no? pues. Entonces, van transformándose de la misma manera, se van transformando las uñas. Las uñas ya no son lo mismo de una persona joven a una persona adulta. Se van poniendo un poco más secas, más amarillas, se le van haciendo unos pequeños canalitos o surcos de forma vertical, tanto las de las manos como las de los pies se van poniendo más como que se escaman, se van rompiendo en pedacitos, van perdiendo también humedad. Entonces, esos temas de pronto no los tocamos y son importantes porque también tenemos que estar preparados para ese cambio, ¿no? Cuando hablamos de prepararnos para el envejecimiento, para la vejez, tenemos que saber que todo eso sucede, que a algunas personas les sucede más que a otras, pero que finalmente llega un punto en que sucede, ¿no? Porque es un cambio o un proceso natural que va teniendo la piel, que va teniendo las uñas, y no solo los primeros síntomas del envejecimiento o los primeros signos del envejecimiento son canas y arrugas, ¿no? O sea, hay muchísimos otros síntomas, pero que además me encontraba con algo muy curioso. Alguien decía, es que yo conozco una persona que muy prematuramente le salieron canas, y le pregunté, ¿y qué es prematuramente? Pues como a los 35, 40 años. Es Y normal. les dije, eso es curioso, porque resulta que científicamente está comprobado que es la edad en la que empiezan a aparecer. Los signos. Justamente es la edad en la que empiezan a aparecer las canas y las arrugas. Así de que no hay, no hay signos prematuros a los 35 años. Es la edad en la que deben de ser, ¿no? Y que tampoco estamos tan acostumbrados a verlo, porque como hemos dicho en otros programas y en otros eventos, de repente la gente cree que a los 35 años, pues no podemos tener canas o no debemos tener canas, ¿no? Entonces, estos son todos esos temas que de repente no se tocan, no se hablan, no es del común de la gente, no se tratan. Entonces, deberíamos de tenerlos un poco más presentes para poder así irnos acostumbrando a todo esto que significa el proceso de envejecimiento y la vejez, para no verlo o no seguirlo viendo como tabú, no seguirlo viendo como algo que no queremos enfrentarnos, sino al contrario, irnos preparando para que cuando lleguen todos esos cambios, los aceptemos como algo natural, como algo normal, a lo que debemos de ir teniendo. Y por supuesto hay cosas que se pueden ir compensando con otras. Existen, como decíamos hace rato, las cremas humectantes
existen productos que nos van a ayudar a minorar todos esos cambios y todos esos procesos que lleva en sí el envejecimiento. Y ese es mi comentario, Luigi. Sí. Ok, hay unos problemitas ahí con el, ah, con la laptop. Está que es un ratito para ubicarlo bien. Que es real, como yo siempre digo, no todo es color de rosa, no todo es maravilloso, nosotros no idealizamos acerca de la vejez y el envejecimiento, pero lo importante de todo es la buena actitud que tengamos ante la vida, ¿no? O sea, reconocer que estas cosas son naturales, son normales, de ese proceso y que llevar la vida con la mejor actitud, ¿no? La mejor actitud, un poquito hasta reírse un poquito de todo, ¿no? Es decir, me río de mis canas, me río de mis arrugas o de lo que tenga yo. Mucho tiene que ver, en ese sentido, yo creo que decir la verdad, decir las cosas que ocurren verdaderamente, no tiene por qué ser una cosa desmotivadora, ofensiva, ¿no? Sino simplemente es lo que es. Y nosotros como personas que estamos trabajando en este tema de la comunicación gerontológica, tenemos que eh, cubrir toda la amplitud de lo que esto significa. Pero también hay una cuestión, ¿no? Eh, Como todos sabemos, todas las personas obviamente somos diferentes, todos, obviamente, y por lo tanto las características que tengamos también es diferente. Es decir, ah, hay grupos de personas que tienen, que se pueden identificar incluso por su olor, ¿no? O sea ya se pueden identificar con los ojos, cubiertos sus ojos, ¿no? Entonces, y puedes reconocer incluso a la persona. Entonces, hay características que son personales también, que son ya de la persona, ¿no? Así como también hay características de edad, de grupo, también hay lo que es propio, lo que es de uno. Y yo creo que eso, y en ese sentido, las cosas tienen también eh, si bien es cierto lo que tú acabas de decir, pero también es cierto que varía esas manifestaciones del cuerpo, varían de persona a persona. Eso sí, y eso yo creo, para mí el tema de la heterogeneidad está en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos está, tanto en el físico como en el social, todo está bien definido ese tema. Había otro tema que tú has nombrado también sobre la temperatura corporal. Sí, algo que tiene que ver con la temperatura corporal y se hace muy difícil que una persona pueda bañarse en agua fría, obviamente, si tienes una temperatura baja, ¿no? Entonces, si es necesario, yo creo que pues, se puede bañar con agua tibia, ¿no? O un poquito calientita, como le llaman así. Eh, y yo creo que sí, la cuestión es adaptarse también, ¿no? A la situación y, y lograr eso, ¿no? Pero no todas las personas dicen que tenemos el humor diferente, ¿no? O sea, todos tenemos algo que tiene que ver también con las glándulas, ¿ah? Tiene que ver con las glándulas. Sí, 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 sí. Las glándulas sebáceas, por ejemplo, y en el caso de personas, por ejemplo, que tienen obesidad mórbida, el asunto es terrible. Eso sí, está bien claro, es un caso bien claro. La obesidad genera definitivamente algo desagradable en la piel, ¿no? Eso es completamente cierto, eso no lo podemos negar y que obviamente hay que tener cuidado también con el hecho, aparte de esto, ¿no? Cuando yo estoy nombrando el tema de la obesidad, eh, veo que hay muchas personas que cuando se ralentiza el metabolismo y por ahí se ponen, ¿no? Están gorditas, las señoras gorditas y todo lo demás,
también va a influir en todos esos aspectos que tú has dicho. Estar subido de peso significa también problemas en ese sentido. Y entonces, ahora la cuestión es, ¿por qué veo uno tantas señoras, ¿no?, mayores que cuando uno ve, o sea, cuando yo voy a un centro de adultos mayores, la mayoría son gorditas? O sea, ¿qué significa? Que significa que el metabolismo de ellas se ralentiza de una manera especial, aunque también hay algunas señoras que están delgadas, ¿no? Y a veces demasiado delgadas también, ¿no? También hay que se pierde tejido, se pierde masa muscular. ¿Cómo me puedes comentar sobre eso, de tu Fíjate, experiencia? Luigi, que sí tienes razón. Obviamente el metabolismo se va volviendo más lento, pero hay una peculiaridad. Como Sí. las mujeres, después de la menopausia, como que vamos ganando peso, se va acumulando grasa. Ajá, Y ajá. si no eres una persona dinámica, si no eres una persona que acostumbre el ejercicio, aunque sea el de bajo impacto, la caminata, todo esto, eh, es muy difícil ya mantenerte en un peso. Tiene mucho que Ujú. ver la alimentación, tiene mucho que ver el ejercicio y tiene mucho que ver también el factor genético, ¿no? Hay que Hay ver un cuál es factor, la hay una parte constitución genética que tiene la familia, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tú te das cuenta cómo una persona que constantemente está haciendo ejercicio, que cuida su alimentación, por mucho que traiga factores genéticos de sobrepeso, pues se va a conservar. Pero sí tiene que ver, por eso dicen que las mujeres después de los 45 años ya es muy difícil mantenerse en el peso o bajar de peso, porque el Mm, mismo cuerpo, las hormonas van haciendo que esa grasa que acumulamos se fije, ¿no? Y es muy difícil, pero si acostumbras el ejercicio, si acostumbras la dieta sana, pues te va a costar menos trabajo. Pero sí es cierto, aquí en México también es un problema el sobrepeso, la mala alimentación, ujú. el sedentarismo. Entonces, eso se va, bueno, aquí en México es desde niños, ¿no? Se va aprendiendo desde niños a tener este tipo de complicaciones y que por alguna razón lo normalizan. O sea, pues es normal Ujú. estar gordito o es normal ser un gordito, ahí es un gordito feliz, pero en realidad no se No, dan cuenta el gran problema que estamos teniendo porque eso genera o es factor de riesgo para otras enfermedades. Y cierto. entonces vemos que cuando las personas adultas mayores ya venían desde su juventud con un sobrepeso, con algo así, ya es mucho más difícil que bajen, ¿no? Les cuesta mucho Claro. trabajo y además es un círculo vicioso, porque el sobrepeso de pronto te Ujú. afecta rodillas, te afecta columna, Sí, te claro. afecta el nervio ciático y entonces dejan de hacer ejercicio porque les duelen las rodillas, porque les duele la ciática y entonces va siendo un círculo Peor. vicioso, ¿no? Que Círculo vicioso, claro. exactamente. Ujú. Entonces, ese es el gran problema. Yo creo que hemos hablado mucho sobre la prevención y debemos de hacerlo parte de nuestra vida, una cultura, porque en la medida que prevengamos todas estas cuestiones, va a ser más fácil que el envejecimiento llegue de una forma diferente. No quiero Ujú. decir que lleguen con cuerpos esculturales, pero que tampoco lleguen con estos problemas que Claro. tú has mencionado, ¿no? No, y También es además cierto. daña la ciudad, hasta el corazón se afecta cuando hay Por con supuesto, sobrepeso. Sí, sí, claro. exactamente, hay Sí, muchas afectaciones. Por supuesto, también está la contraparte, que son aquellas personas que no es que sean delgadas, sino que van perdiendo masa muscular. sí, pues, y ya Y están, también sí, eso tiene que ver con mala alimentación, falta de proteínas y también tiene que ver con falta de ejercicio. Yo creo que para todos es sabido que los músculos hay que ejercitarlos. Por sí. eso muchas Ujú. veces los doctores recomiendan una caminata, media hora diaria. Realmente no requieres de hacer un gran esfuerzo para irte manteniendo, ¿no? Pero el chiste es hacerlo.
Sin Ujú. embargo, hay personas que no les cuesta mucho, mucho trabajo y eso vuelvo a insistir, tenemos que hacerlo consciente desde mucho antes para poder prevenir y poder ayudar a que nuestro cuerpo no se afecte de otras maneras. Y todo esto tiene que ver también justo con lo que acabamos de mencionar. Son esos pequeños temas que no se tocan Sí, en la pues, vejez o que nadie quiere hablarlos, ¿no? sí. Porque es más fácil ver que la abuelita gordita es mejor, que es más Ujú. tierna, que es más, ¿no? Sí, Vemos el estereotipo de la abuelita gordita sí, sí, preparando de sí. comer o de cenar, pero Ajá. no, la realidad es que hay que prevenir todo eso para poder prevenir enfermedades también. Es que, claro, ahora yo tengo, se sabe muy bien de que las personas que tienen escasa masa muscular tienden a, obviamente, se van en el camino de la fragilidad, ¿no? Y Así ahí, es. Ujú. ahí y en la posibilidad también de que le dé que tenga también osteoporosis, ¿no? Y por lo tanto, una caída podría ser discapacitante, ¿no? O sea, Así es es. en ese caso. Pero ahora, también escucho mucho hablar por allá los geriatras sobre algo que se llama obesidad sarcopénica también. O sea, como Ujú. diciendo que hay una pérdida de músculo y al mismo tiempo, o sea, es más grasa que, ¿no? Todo. La grasa, normalmente dicen que, por ejemplo, si una persona digamos, está en un proceso de desnutrición por algunas razones XX, entonces, y esta persona tiene bastante grasa corporal, la grasa es lo último que se queda, o sea, no, o sea, cuando uno, mejor dicho, cuando tú no te alimentas bien y no comes bien, en realidad lo que se va es el músculo. O sea, el músculo es lo Así que es, se sí. pierde, no Ujú, la grasa se queda. Y eso es ujú, lo terrible del problema. Por eso ujú. es que el consumo de proteína es crucial, ¿no? Ahí, Esencial, claro. claro, y obviamente todo, en general todo, pues no hay que tener Ujú. Hay que los tener una buena alimentación, ¿no? bien Una balanceada, alimentación bien carbohidratos. balanceada, exactamente. Ahora, Exactamente, hay que cuidar ¿cómo? que todo sea en su medida. Claro, lo que pasa es que muchísimas personas parece que a determinada edad pierden algunos hábitos que tenían que eran más adecuados que tenían antes y de repente comienzan a ser cada vez más de sedentarios, o sea, ya comienzan a tener una vida que ellos consideran que está adecuada, incluso ese edadismo de lo que está de acuerdo a su edad, ¿no? Algo así, Ya ¿no? sé, sí, sí, Como- sí. Cuando en realidad uno debería tratar de que cuando, digamos, tengan más de 65, 70, 75, al contrario, debería tratar más bien de ser más activo justamente por ese motivo, para contrarrestar la pérdida natural, ¿no? Claro. Que hay por el proceso de envejecimiento. Es que fíjate, Y Luigi, que pasa otra cosa. Cuando eres sí, una persona adulta joven, digamos, que estás en la edad productiva, en la edad de trabajo, en la edad de la familia, de ujú, pronto el pretexto es no puedo hacer ejercicio o no puedo cuidarme, pues porque tengo que trabajar, porque cuido mi casa, mi familia, mi esto. Estamos ocupados. Ok, pero cuando nos jubilamos o cuando ya el trabajo ha disminuido, ya los hijos ya son grandes, entonces seguimos sin hacer ejercicio y buscamos cualquier otro pretexto. Y como bien dices, justo es la etapa en la que deberíamos de encontrar los espacios para el ujú, ejercicio, para un mejor descanso, porque también se requiere de un buen descanso, sí, ¿no? ujú, De pronto no dormir como se debe también ayuda para el sobrepeso, ¿eh? A veces no lo relacionamos, pero también puede ser que el no descansar como se debe haga que nuestro cuerpo produzca, obviamente se estresa y produce sustancias que hacen que sea más difícil perder peso. Entonces, aprovechar esta etapa de la vida en la que hay menos intensidad de cosas para ujú, buscar justamente ese equilibrio en ejercicio, en alimentación, pero es lo contrario. Yo he escuchado de personas, y lo he visto, personas ujú, que te dicen,
yo cuando me jubile no vuelvo a mover un solo dedo. Y literal, ¿eh? O Uy, sea, ay, ay. se la pasan en el sillón y no se mueven más que para lo mínimo indispensable. Y Ah, eso terrible. verdaderamente, sí, claro, Ocurre. verdaderamente atrofia muchas cosas. Y por Claro, supuesto, ganan peso, no se alimentan como deben, después ya no pueden dormir porque se la pasan sin hacer nada, no generan, más bien no queman esa energía. Entonces son muchas cosas que tenemos que cuidar. Y yo pienso que, como tú dices, no es la parte en la que ya no debemos hacer nada, sino al contrario, es la parte en la que más activos deberíamos de claro. Al estar contrario. bajo otras No, circunstancias, pero más claro. activos. Hay una cuestión acá que yo también estoy analizando acá. Eh, en el afán, en el afán de ser antiedadista, a veces llegamos las cosas a tal extremo que tratamos de tapar la realidad. O Así sea, es. Ujú. comenzamos a idealizar ya en exceso ya, ¿no? Cubrir todo y no hablar de ningún tema que pueda ser desagradable o algo así, omitir todo esto, ¿no? Y taparlo. Entonces, Así y, es, sí. y en el afán de que dice que supuestamente hablar de eso significa ser edadista. No, pues, eso no es así. Entonces, al contrario, en este supuesto antiedadismo, ¿no? Que esa postura es totalmente errónea, ¿no? Por ejemplo, por eso es que hoy en día, no sé si te das cuenta, tú te vas a dar cuenta que hoy en día eh, hay muchísimas publicaciones que te dicen lo que no es la vejez, Ujú, ujú. ¿no? Todo el mundo te dice lo que no es, pero nadie te dice lo que es. Entonces, Así es, yo creo que es ahí el gran tema. Nosotros tenemos así que es. decir la verdad de todo lo que ocurre y lo que puede ocurrir de forma preventiva. Si una persona tiene 50 años y está sedentario, tiene que cambiar ya, de una vez, ya no tiene que esperar más tiempo, Urgentemente, porque si urgentemente, sí, no, ya se le viene la noche a esta persona, hay que decirlo así, ¿no? claro. Ujú. Entonces, ese es uno de los errores que yo estoy viendo en este tiempo. O sea, dicen, la vejez no es una enfermedad. Ya, listo. Ya, ¿y dónde está tu concepto de la vejez? No hay ningún concepto de la vejez. Claro, ¿Por qué? claro. Porque quieren ocultar muchas cosas. El proceso de envejecimiento, de hecho, trae un problema con la cuestión del sistema inmunológico. Entonces, estamos más propensos a enfermarnos cuando estamos. Ujú. Eso no quiere decir, ojo, el que estemos más propensos a enfermarnos no quiere decir que la enfermedad sea normal, eso tampoco. O sea, tampoco no caigamos en eso. O sea, no podemos normalizar la enfermedad, pero sí reconocer que si una persona tiene su sistema inmunológico debilitado, va a tener más posibilidad de enfermarse, ¿no? Eso Claro, sí, claro. y que por otro lado, Luigi, hay una recuperación más lenta. Ah, O sea, ajá. haz de cuenta que si a los 20, 30 a ti te da una fuerte gripa, a lo mejor en 2 o 3 días estás como si nada, ¿no? Te Ujú, levantas y a lo que sigue. Pero una ujú. persona mayor no. O sea, puede tardar un poco más. Su recuperación es en sí más lenta. Entonces, no quiere decir, como tú dices, no quiere decir que se enferme más o que como tal habría que normalizar la enfermedad. No, Pero si tampoco. te enfermas, lo que va a suceder es que tu recuperación es mucho más lenta, ¿no? Entonces, sí tenemos, por supuesto, que darnos cuenta de esa situación. No quiere decir que Y ni idealizamos diciendo que no se enfermen o que no se enferman, ni generalizamos diciendo que todo mundo o que la vejez es la enfermedad. claro, o Pero sea, si ujú, decimos que, como tú dices, primero el sistema inmunológico está más comprometido y después claro. que siempre va a haber una recuperación mucho más lenta. Claro, pues porque obviamente hay que decir la verdad, el envejecimiento trae la consecuencia, las células senescentes se multiplican y causando Así serios disturbios dentro del organismo. Eso es real. así es. Nosotros no vamos acá a engañar a la gente, a decir cosas maravillosas que no son. Lo que sí podemos decir es que sí hay formas de contrarrestar estos efectos y lograr que nuestro envejecimiento sea lo más saludable. Claro que sí se puede, pero eso también ya Claro. es, pero depende de uno, de nuestra actitud, de lo que hacemos.
¿no es cierto? Claro, Si la persona es mayor, pero tiene vida social, conversa con la gente, tiene sus reuniones, tiene su mente activa, ¿no? Mente y su cuerpo también, de alguna forma, porque más allá de ciertas discapacidades que pueden haber, también esas personas también tienen posibilidad de hacer ejercicio. Hay formas de hacer ejercicio para personas incluso que están, con digamos, en discapacidad, silla. sí, Claro, sí, así sí. es. Fíjate Entonces, que eso es bien importante, Luigi, porque claro, muchas veces creemos que porque estoy en silla de ruedas o incluso en cama, ya sí. no puedo hacer nada. Y yo digo No, que no, mientras haya una parte del cuerpo que se pueda mover, sí. habría que ejercitarse, ¿no? Habría que ejercitarla para que el cuerpo siga generando, porque además hay algo maravilloso que es que el cuerpo cuando se hace ejercicio genera endorfinas. Quizá a Ajá. lo mejor no en una mayor cantidad o dependiendo del tipo de ejercicio, pero siempre eso nos va a ayudar. Y tienes mucha razón, la actitud que tengamos, el buen humor, cómo enfrentemos la vida. Pero además hay otra cosa que Ujú. me parece importante, Luigi, y es, el doctor Pepe Valencia en alguna ocasión yo lo escuché y decir que Ya, para él suplementarse era excelente. Y sí, ya, yo digo que sí, si sí, vamos teniendo por naturaleza biológica algunas deficiencias, claro. pues hay que irlas compensando. Y además de ejercitarnos y además de alimentarnos sanamente y además de tener una buena actitud, pues nos suplementamos. Si, por ejemplo, el sistema inmune baja o reduce su actividad, pues hay vitamina C, vitamina D, Sí, hay, o sea, claro. hay muchas cosas que obviamente Sí, esto tiene sí. que ser que ver con un profesional, Exacto. ¿no? Para Eso es eso cierto. existen los profesionales, pero tenemos que hacerlo. No debemos Ujú. de dejar que, bueno, pues porque ya tengo deficiencia de calcio, pues ya ni modo, ya sí me quedo. No, pues hay que ver qué alimentos, qué productos me generan una ingesta mayor de calcio. Que si tengo falta de vitamina D, pues la consumo y me salgo al sol aunque sea 5 minutos. Que si es vitamina C, pues lo mismo, porque todo tiene algo que ver y nos va a ayudar a seguir adelante en las mejores condiciones, pero a veces pareciera que no lo queremos hacer, ¿no? Por Pareciera que ejemplo, no queremos escuchar. por ejemplo, la famosa creencia a veces de algunos jóvenes, ¿no? De la persona Ujú, mayor regañona, ¿no? O sea, ujú, ellos ujú. tienen esa idea de la persona mayor regañona. Obviamente las hay, claro, Claro, pero hay que saber por qué también, ¿no? claro. A Ujú. veces uno decimos, ay, que ese señor es un antipático, es un regañón, pero tú no sabes cómo lo que él está, lo que esa persona está viviendo, ¿no es cierto? A veces uno lo ve todo superficialmente y juzga con mucha facilidad las cosas, pero de repente, quién sabe, esta persona tiene una serie de problemas, ¿no? Que pueden ser de cualquier tipo, pueden ser problemas de salud o problemas de dificultades familiares, económicos, y tanto que, y aparte que el hecho mismo de que su envejecimiento probablemente no sea del mejor, entonces es muy difícil que esta persona va a estar con una sonrisa constantemente, ¿no? Claro. Entonces Ujú. hay que comprender también esos aspectos. Y a veces hay que tener paciencia con las personas simplemente, ¿no? ¿Qué Eso vas a es hacer? definitivo, Luigi, claro, porque Definitivamente, además o sea, Además, tenemos que darnos cuenta, como seres sí. humanos, que de repente hay personas a las que les pega más fuerte ir perdiendo algunas capacidades o habilidades, o que les pega no ser productivos, o que les Mm, pega cambiar el rol en el sí, hogar, sí. ¿no? Entonces, no tan fácilmente se adaptan y eso hace que su carácter de pronto se Esa transforme, sea persona más seco, sea más rudo. tiene una bajo nivel de resiliencia, ¿no? Así es, Claro, exactamente. eso es lo que tiene. Entonces se pueden deprimir también, se pueden Así es, deprimir, sí, claro. sí, sí, sí. Y Y algún eso, Luigi, además, tiene mucho que ver con el temperamento y el carácter, Ujú, definitivamente. O sea, no podemos exigirle lo mismo a una persona que siempre ha sido de un temperamento más apacible, más, ujú. este, pues
más reservado, más introvertido, no lo podemos exigir lo mismo que una persona que al contrario, siempre ha sido más resiliente, más extrovertido, más sociable. Entonces, Ujú. eso también lo tenemos que ver, ¿no? Tenemos El que, otro día claro, me la cara. encontraba con unas personas que me decían, es que mi mamá ya no quiere hacer esto, ya no quiere hacer lo otro. Oiga, y antes lo hacía, no, nunca. Ah, no, pues como que, si nunca lo he hecho, ¿cómo quieren que ahora lo haga? Pero es que mi suegra, que es 4 años más grande que ella, sí lo hace. Pues sí, pero la señora es de otro carácter, de otra forma de ser. Entonces, no podemos comparar a todas las personas, no podemos Así es. exigir a las personas que hagan lo que nunca han hecho, ¿no? Ah, ese es un tema también importante, ¿ah? Eso también decía yo sobre el tema de los hábitos. A veces vemos Así es. personas mayores que hacen en sus piruetas, hacen ejercicios interesantes, pero ojo, esto tiene que ver con lo que esta persona ha hecho siempre en su vida. Probablemente estas personas mayores que a veces vemos que están saltando, que están haciendo cosas espectaculares, probablemente esas cosas siempre las hacen. O sea, mejor dicho, no lo Claro, han dejado de hacer. Mejor dicho, no lo han dejado de hacer. Porque cuando tú dejas de hacer, se pierden los hábitos y ahí también vienen las consecuencias, que probablemente ya no vas a poder hacer lo que hacías antes. Ahora, esta persona no va a ser tan rápido como lo hacía antes, ¿no? No tan espectacular como lo hacía antes, pero lo puede seguir haciendo y eso es magnífico, ¿no? Me parece así es. excelente. Sí. Pero hay una cosa que es bien clara. Si hay algo que tú nunca has hecho en tu vida, ni como joven, ni como niño, ni como nada, y pretendes que lo vas a empezar en la vejez, es complicado, es muy complicado, porque no Pero se no han formado. imposible, Luigi. No, claro, no te digo que sea imposible, pero yo te hablo, por Ujú. ejemplo, claro, por ejemplo, te voy a decir algo que tiene que ver con la parte física, justamente, ¿no? Si una persona, por ejemplo, cuando fue joven y estaba en el colegio, era de los chicos flojitos, ¿no? Que no hacían, se hacían, cuando el profesor se daba la vuelta, se echaban ahí y paraban de hacer el ejercicio. Ha habido muchos de esos. Y Sí, claro. entonces, y no practicaban muchos deportes ni nada, y nunca han tenido esa. Entonces, resulta complicado, te digo, porque no digo que sea imposible, por supuesto, pero sí es complicado porque es algo que tú no acostumbras a hacer. Es, por ejemplo, yo puedo ser muy ágil, muy bailarín, hacer muchísimas cosas, pero no he hecho acrobacia, por ejemplo, ¿no? Entonces, como yo nunca en mi vida he hecho acrobacia, no me voy a hacer acrobacia ahorita, pues, ¿no? Sí, Entonces, no. a eso yo me refiero. Entonces, Ujú. de hecho, lo que yo hago es lo que yo siempre he podido hacer. O sea, son mis habilidades, mis facultades, todo está bien conservado y todo. Pero que yo me meta a hacer una cosa que jamás he hecho y que ni siquiera lo he practicado, ya es hasta riesgoso por último, ¿no? Claro, sí, 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 Hasta sí. Y riesgoso, eso ya, es claro, definitivo. claro, claro. Fíjate que, y Es- ahorita que dices riesgoso, me claro. viene a la mente otro tema de los que nunca, o más bien poca gente quiere hablar, y incluso personas mayores rehúsan hablar, Ujú, porque es manejar. Hay personas que han ujú, manejado y manejan bien toda su vida, pero finalmente los reflejos van siendo diferentes. Y ujú, entonces llega incluso hasta ser peligroso que una persona mayor pudiera manejar a cierta edad. Yo creo que aquí depende mucho de conocerse y de ver cómo son sus reflejos. Yo ujú. conocí, digo, mi abuelo manejó hasta los 82 años Ah, y sí, qué hasta en bien. carretera, ¿no? Ah, Y en sí, qué carretera. bien. O sea, yo no puedo decir que todas las personas te deban dejar de manejar, pero sí es cierto que tienen que ser más precavidos, que ya no pueden manejar a la misma velocidad que cuando eran jóvenes, ¿no? O sea, y meterse entre los coches, o sea, no, porque eso sí ya implica un riesgo mayor que de pronto pudiera salirse de control. Y entonces hay personas que sí dicen, no, yo ya mejor lo dejo de hacer o solo lo hago muy cercano, pero hay otras personas que pueden continuar manejando.
pero eso depende mucho de los reflejos de las personas. Y eso es algo que sí también es un tema que se debe de tocarse, que probablemente en algún momento tuviera que dejarse, ¿no? En algunas Claro, personas. Otras, pues a lo mejor pueden continuar si su vista es buena, si sus reflejos sí, claro. todavía son buenos, pero sí también es un tema que poca gente quiere así como tocarlo, ¿no? Como de, no, Sí, abordarlo, mejor eso claro. lo dejamos, claro. Es Ujú. que el tema, yo creo que hay que ser un poquito más cuidadoso en el análisis, ¿no? Por ejemplo, Claro, de hecho, una persona mayor tiene derecho a manejar un auto, por por supuesto, nadie le va a supuesto. quitar ese Ujú, derecho. ujú. Entonces, pero si esa persona está consciente de que él lo puede hacer, porque tiene su mente pues muy activa, cognitivamente en perfecto estado, buenos reflejos, bueno, lo puede hacer, ¿por qué no? Tiene su Claro. derecho. Ahora, pero como tú dijiste también, no hay que forzar las cosas, ¿no? No hay que Sí, arriesgarse sí, sí. Ujú. innecesariamente, ¿no? Si, a ver, si uno siente que ya no está en condiciones de manejar, porque ya no se siente bien, no se siente seguro, preferible que no lo haga, entonces, en este caso, ¿no es cierto? Claro, Porque yo sí, creo sí, que sí, sí. porque yo creo que desde nuestro interior hay una voz que nos dice si puedes o no puedes. O sea, hay cosas que no se Claro, pueden y no te vas a meter a hacer, como se dice en camisa de once varas, no vas a hacer una cosa con la cual no vas a poder realizar de buena forma y te va a ir mal. Entonces, claro. obviamente, si yo hago cualquier actividad que yo haga, es una actividad que estoy consciente que yo puedo hacerlo. O sea, estoy Ujú. plenamente consciente de que puedo hacerlo. No soy irresponsable. O sea, no voy a hacer una cosa Exactamente. disparatada, exagerada, que puede ir en contra de mi integridad, ¿no? De hecho, Y que de la sí. de otros en ese caso, ¿no? Claro, si estás manejando ni hablar, pues te puedes atropellar a como ocurrió en un reportaje sí, de una persona que atropelló a un señor que atropelló a varias personas. Pero Ujú. pero siempre, como yo te digo, Judith, a veces en el afán de querer ser antiedadista, nos vamos al extremo y queremos Claro, borrar todo el tema del envejecimiento en sus aspectos más, digamos, podemos ser negativos, bueno, de alguna forma, claro, y borrarlo, como que no existe eso. Entonces solamente lo único que voy a publicar yo es las personas mayores que están corriendo, están saltando en paracaídas y cosas así, pero la realidad no es todo eso, pues. Entonces, o no, sea, claro. tenemos la idea de que la mejor forma de promover a las personas mayores es presentando un súper adulto mayor con su capa y como si fuera un Superman, pero Como dijiste, haciendo piruetas. sí, pero yo creo que conocer todo lo que implica la vejez, por ejemplo, eso es un tema, mira, yo estoy percibiendo en las publicaciones constantemente que hay mucho sesgo con respecto al tema de la vejez. En Así realidad es. no la definen, evitan definirla porque pareciera que ellos dicen, si yo defino la vejez de acuerdo a las características que tiene, me voy a convertir en un edadista. Algo así le escuché a una persona la vez pasada. Y yo le dije, no, de ninguna manera. Si cada etapa de la vida tiene ciertas características, todas se pueden definir, se pueden decir, ¿sabe qué? Durante este periodo generalmente se dice porque se le define de una forma determinada. Entonces, acá no se quiere definir, simplemente. Y, y es más, hay cuestiones que tienen que revisarse con respecto a este tema de la vejez, porque ¿cuál es el tema? Tenemos eh, un grupo etario extremadamente diverso Claro. y con unas diferencias de edad abismales. O sea, imagínate de 60 a 100 años, o sea, hay un cambio total. O sea, tú no puedes decir, por ejemplo, que una persona que tiene 65, ese hombre sale a correr y hace todo, pues, o sea, persona que esté en buenas condiciones, que se alimenta bien, pero no lo vas a comparar con uno que tenga 100 años. Definitivamente No. ya el deterioro Es tan ya es complicado, mucho, es claro. tan complicado como si pusiéramos a personas de 40 años en el mismo grupo de los bebés
recién nacidos o de 1 año o de 2, ¿no? Ujú. Claro. No podemos a tratarlos de la misma manera, ¿no? Entonces, claro, porque ahora, porque recuerda muy bien también de que o sea, lo que hemos estado hablando con respecto a los humores y a todas esas características que existen, esas son cosas reales que no las podemos borrar, simplemente desaparecerla y decir esto no existe. Eso está claro, ¿no? Entonces, pero el tema es que hoy en día la postura, digamos, en la cual se pretende ser antidadista está llegando a un extremo, se está yendo al otro extremo, o sea, hacia la idealización de las personas mayores. Claro. Entonces, cuando hablan, hablan con un lenguaje florido, muy bonito, todo, pero no nos hablan de lo real, no nos hablan de Exacto. lo real. Es irreal completamente lo que dicen. O simplemente es poesía, no sé qué será, literatura, no sé. Pero la cosa es que yo voy a decir que decir la verdad es no solamente importante, sino también parte de la honestidad intelectual de un profesional. Uno tiene que ser honesto intelectualmente, decir la verdad a la gente. Y yo creo que decir la verdad nunca va a ser edadista, nunca. Al contrario, el edadismo se basa en, en prejuicios, es decir, simplemente, o sea, lo que los edadismos muestran es un sesgo de la realidad. O sea, ojo, cuidado con una cosa, los prejuicios se basan en algunos aspectos de la realidad, sesgada, ¿no? Y ese sesgo, o sea, de la persona prejuiciosa, se hace extensiva a toda una totalidad. Esa es la diferencia. O sea, no quiere decir que el prejuicio sea algo que sea irreal totalmente. No, 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 no. Es algo que existe. Hay personas mayores con ciertas características muy distintas unos de otros y por lo tanto también existe de unos y de otros, ¿no? Entonces, Sí. entonces, no, tenemos que ser claros en eso. Entonces, yo siempre le digo a la gente, hay que ser siempre sinceros, o sea, ser honestos intelectualmente y no estar vendiéndole pues una cuestión puramente ideológica. Es que hay mucha ideología, Judith, demasiada Así es, ideología así es, y poca ciencia en la así cuestión. es. Todavía, por eso la gerontología tiene que fortalecerse más por el lado científico. Eso es lo que está faltando, trabajar con evidencia, no estar simplemente Con realidad, con sus acomodos de siempre. No, pero esto conviene, lo que conviene. Entonces, como conviene, tú no puedes decir cualquier mentira porque es conveniente. Es que con esto las personas mayores se van a alegrar, hay que decir es eso. No, mejor no le digas esto otro. No es así. No es así, porque además estás en contra de un enfoque preventivo. El enfoque preventivo significa decir la verdad a la gente, decir lo bueno que puede pasar y lo malo que puede pasar, ¿no? Es así. sí, sí, sí. Sí, porque si no, ¿cómo previenes? Claro. Si no sabes lo que puede pasar, no puedes prevenir. No puede, Entonces, para claro, poder prevenir, tienes que saber lo que va a suceder. un enfoque preventivo, tiene que ser, tiene que enfoque preventivo, se dice, le dices a las personas, pero realmente, yo, por ejemplo, uno no puede generalizar en ningún sentido de la palabra. Yo no puedo decir las personas mayores son personas débiles, vulnerables, ni tampoco puedo decir que son maravillosas en general, porque las personas Claro. tienen, cada una Sí, tiene su propia historia de vida diferente, cada quien es diferente, ¿no es cierto? Y porque incluso los delincuentes, sí, los asesinos, también llegan a ser personas mayores. Y esa condición de persona por mayor supuesto. no los va a librar de todas las maldades que han podido hacer en su vida. Entonces, Así es. por eso le digo, la idealización abajo, igualito que esas tendencias ideológicas que nos quieren pintar la cosa maravillosa cuando en realidad las cosas no son tan malas como a veces se pinta, pero tampoco es el otro extremo. O sea, que Claro, no así nos es. vayamos al otro lado. Yo Hoy creo estamos que, como llegando, dices, no hay que idealizar. estamos ya casi en los minutos finales. Yo creo que es un Así es, tema Luigi. interesante y decir a la gente siempre que hablar de cosas auténticas, reales, verdaderas, nunca es algo malo. No, nunca puede ser algo malo. Así es.
solamente cuando hay prejuicios, cuando tú estás generalizando indebidamente con las personas, eso sí es malo. A eso sí. Ah, Entonces, mañana, les invito, mañana va a ser un tema muy importante. Mañana, ¿cómo se comunica sobre las personas mayores? ¿Cómo enfocamos a las personas mayores? Mañana vamos a tener un tema muy interesante porque vamos a revisar el concepto de persona mayor. ¿Quiénes son las personas mayores? ¿No? ¿Cuáles ujú. son sus condiciones? O sea, ¿por qué están vinculados unos con otros? Esto va a ser un análisis fantástico. Mañana yo creo que quiero que estén ustedes para que también puedan opinar. Y la cuestión, bueno, y después de esto, bueno, tenemos otros, lo voy lo voy a tener que ver acá, en la agenda. Vamos a ver la agenda porque tenemos varios que vienen seguiditos, ¿no? A ver, vamos a ver ahorita. El tema va a hablar sobre comunicar el envejecimiento, no, a las personas mayores. Aquí está. Ajá. Sí, después el viernes tenemos un conversatorio que es el evento de la unidad de psicología, su evento anual, que lleva como nombre Mi labor como psicogerontólogo. Esto va a ser el viernes 26. El lunes 29, la doctora Karina Rodríguez, que por ahí la veo, va a estar abordando el tema autocuidado y funcionalidad. Ahí vamos, muy importante también el lunes 29 de julio. Y cerrando el mes va a haber un tercer compartir de experiencias sobre asistencias en personas mayores. Así que con dos personas asistentes de la red número 2 van a estar exponiendo sus experiencias bajo la moderación de la licenciada Karina Capulín. Ella es la que va a ver. Bueno, no se olviden, ya saben, inviten a sus amigos también a participar del Congreso de Vanguardia Gerontológica y veo que también hay muy buena acogida. Muchas gracias entonces, Judith, y a todos los que Gracias, están Luis. presentes.